Ay, eras una persona con tanto potencial. Siempre te dijeron que eras tan inteligente y que podías lograr lo que quisieras. Mira nada más cómo terminaste. Perdón. Perdón por llegar tarde. Olvidé que hoy teníamos que grabar. No mames. ¿Qué pedo contigo y las chelas? Mierda, las olvidé. Espera, ahora lo soluciono. ¡A grabar! Listo. ¿Qué te parece? No mames. ¿Ahora eres mago? Prefiero el término prestidigitador. Estas manos hacen magia. Si sabes a lo que me refiero. Pude vivir muy feliz sin saber eso. Bueno, ¿de qué quieres hablar hoy? Salieron los resultados de la prueba PISA y como sabes fui 11 años profesor de licenciatura. Profesor como sea. Y en mis 40 años de vida estuve pensando que prácticamente llevo 3/4 partes de ese tiempo en la escuela, ya sea siendo profesor o estudiando, y pensé que pues podríamos hablar sobre algo de lo que está mal en esto. Bueno, dale. Dos gemelos, separados al nacer, 40 años después, vuelven a encontrarse. Esto es Diálogos entre Hermanos. Pues según leí en las noticias, México salió de la chingada en ciencias, matemáticas, comprensión lectora, y tu presidente desdeñó la prueba diciendo que era neoliberal. La neta es que todo esto está de la chingada. Es que ese último punto es el inicio de la cuestión. Pensar que la educación es amoral y apolítica. Ya sé que los resultados de la prueba son una patada en los huevos, pero lo que te puedo decir es que como profesor yo lo vi y de grupos de 30 eran casi 3 o 4 los que tenían buenas habilidades de comprensión lectora, de matemáticas y algún interés por la ciencia. El resto tenían unas habilidades bastante marginales y no les interesaba para nada la ciencia. Ok, eso es algo que ya sabemos todos. En este país la educación siempre ha estado de la chingada por décadas. Cada presidente que entra llega con su propio plan de estudios y lo primero que hacen es cambiar la educación. Precisamente, y ahí está la prueba de lo que decía aquí. Tomando prestada la frase de Clausewitz, la educación es la política por otros medios. ¿Por qué si no todos los políticos o todos los que llegan al poder lo primero que quieren hacer es hacerse con el control de las escuelas? Lo que pasa es que todo el sistema educativo es el principal vehículo para la violencia simbólica. Es uno de los principales aparatos ideológicos del Estado. O sea, las personas hicieron un escándalo con los nuevos libros de texto diciendo que ideologizaban a sus hijos y no se dan cuenta que siempre han ideologizado a los niños. O sea, ya fuera que estuviera el PRI, el PAN o Morena en el poder, siempre se han utilizado con el fin de propagar una ideología dominante. Ok, lo entiendo, pero la prueba PISA, ¿cómo es ideológica? Güey, esa prueba la aplica la OCDE, el Club de Países Ricos, que yo sigo sin entender qué chingados hace México ahí, pero bueno, eso es otro tema. Como sea, es un grupo de países que ha establecido políticas neoliberales en sus territorios y que han ido destruyendo sus estados de bienestar poco a poco y que además han forzado a que esas mismas políticas neoliberales se apliquen en otros países. Pues sí está raro que México esté en la OCDE. Pero han pasado cosas más raras, como el hecho de que tú alguna vez tuvieras novia. Qué gracioso. Más raro es que a alguien como tú no se le haya caído el pito de tanto chancro que tienes. Bueno, ya. Mejor sígueme contando qué pedo con lo de la OCDE. Güey, ya lo contamos en el video sobre neoliberalismo. ¿Cómo logra Estados Unidos que se apliquen políticas en otros países que le benefician?
Lo hace mediante la cooptación de los líderes políticos de los demás países en sus universidades. Y de ahí solo hay que unir los puntos. Estados Unidos forma a los líderes políticos de otros países en políticas neoliberales y esos líderes políticos van a aplicar políticas neoliberales en sus respectivos países. Y al final terminan beneficiando únicamente a Estados Unidos y a los países ricos. Pero lo que dices está cabrón. Usar a las escuelas de elementos de dominación es algo muy pesado, güey. O sea, la mayoría de las personas las ve como oportunidades de crecimiento, incluso hasta de cambio. Carnal, las escuelas sirven para reproducir el sistema de dominación. Escuelas, universidades, todo el puto sistema educativo sirve para reproducir, para que las cosas sigan igual. Las escuelas de élite forman a las clases dominantes y el resto de escuelas forman a los trabajadores. Max, los revolucionarios no se forman en las universidades, se forman a pesar de las universidades. Bueno, pero entonces, ¿qué pedo con los resultados de la prueba? Sea como sea, están de la chingada. Sí, pero quitando el efecto de la pandemia, tenemos los resultados que se necesitan, los resultados que se espera, porque nuestro sistema educativo funciona bien, funciona para lo que está diseñado, para crear trabajadores dóciles y medianamente capacitados. ¿O acaso crees que a Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, Japón, les conviene o les interesa que los mexicanos estén altamente capacitados y con pensamiento crítico? Eso es ser muy ingenuo. Charros. ¿Entonces no se pretende que los jóvenes sean más competitivos? Sí y no. ¿Recuerdas que la semana pasada me dijiste que cómo esperaba volverme multimillonario siguiendo las reglas del juego? Y pues resulta que efectivamente tienes razón. O sea, las clases ricas, los privilegiados, no iban a permitir que los aparatos, que las formas que ellos los han mantenido y los han llevado al poder estén a disposición de todos. Y aquí sucede lo mismo. Lo que se pretende es que los trabajadores mexicanos se pongan a competir entre ellos y con trabajadores de otros países para llevar el precio del trabajo hacia abajo. O sea, jamás se ha pretendido que un trabajador altamente capacitado mexicano compita con un trabajador altamente capacitado alemán. Claramente los intereses de los países de la OCDE están en que los trabajos mejor pagados se mantengan en sus países y los trabajos peor pagados se vayan a los demás países. Ahora que si resulta que en México pueden producir algo que podría producir un alemán, jamás se va a pagar lo mismo a un mexicano que a un alemán. Están compitiendo entre ellos. No me jodas. Qué situación tan pinche. Algo que siempre he pensado es que así como se dice que la globalización tiene que llevar los mercados hacia no sé dónde y que se integren, la labor sindical, la lucha de los trabajadores en contra de la patronal tendría que llevarse también a nivel globalizado, de forma que los trabajadores mexicanos se unieran con los trabajadores alemanes para llevar el precio del trabajo hacia arriba y no que compitieran entre ellos para llevar el precio del trabajo hacia abajo. O sea, si sabes todo esto, no sé por qué te empeñaste en hacer las cosas conforme al libro. Porque todo esto lo aprendí con los años, o sea, leyendo cosas que no te dan en la escuela. O sea, son cosas que jamás te van a dar en la escuela porque socavarían su propia existencia, porque se delatarían como lo que son, instrumentos de dominación y de reproducción social, pero solamente para el beneficio de las clases dominantes. Wow, ahora entiendo por qué dejaste la docencia. Eras parte del problema y no de la solución. Pero, ¿y ahora? Ahora, salud. ¡Salud!